integrantes. La diferencia esta vez es que en la anterior estaba la doctora Fulco como presidente de FEPAL. En esta ocasión lo tenemos a Andrés Gaitán, presidente de FEPAL. Y la idea es poder pensar qué es lo que aprendimos en esta larga experiencia en relación a conceptos tan fundamentales como la intimidad, la privacidad, la neutralidad, que hubo un seminario virtual en inglés el mes pasado. Hoy vamos a hablar sobre las abstinencias y el próximo mes vamos a tener uno sobre realidad externa. Así que vamos a dar comienzo. Vamos a empezar con Andrés. Cada uno va a tener unos 10 minutos aproximadamente como para contarnos qué es lo que piensan sobre la temática. Desde el principio pueden ir escribiendo las preguntas. En el costado van a encontrar un panel donde pueden ir escribiendo preguntas desde el inicio. Y después que ellos expongan, va a haber un intercambio entre los panelistas y la última media hora van a contestar a las preguntas del público. Así que damos comienzo con Andrés. Please, Matthew. Gracias. Andrés. Muy bien. Gracias, Silvia, por la invitación. Buenos días, buenas tardes a todos. El tema hoy es la abstinencia y qué hemos aprendido, como bien dice el título del webinar, con esto de la pandemia y en estos 2 años. Primero, para dejar clara la postura, la abstinencia es un tema, es un principio, es una posición del analista fundamental, básica para que funcione el proceso analítico, para sostener el proceso analítico. Freud lo propuso así. Voy a hacer lo posible por evitar la costumbre de llamar regla de abstinencia, porque no es una regla, no obliga a abstenerse y crea mucha confusión. La confusión está puesta, pero en principio mi postura es entender la abstinencia como un principio, como una posición del analista que permite que fluya el proceso analítico, sobre todo en el sentido de seguir siendo un método para el descubrimiento o redescubrimiento del sí mismo. Ese es lo que más protege, digamos, la abstinencia. Entonces, Freud desde el principio dijo que es algo fundamental. Yo creo que sí. En el encuadre hacemos distintos comentarios para dejar claro, para dejar explícito la posición de abstinencia que vamos a tener. Por ejemplo, yo siempre digo que no esperen recibir consejos de mi parte, que aquí no se trata de dar consejos. Voy a hacer un esfuerzo grande por no aconsejar, lo cual de entrada puede romper algunas expectativas de las personas que inician tratamiento, que vienen buscando ayuda. También suelo decir, nunca digas nunca. A lo mejor a veces se me sale algo que suena a consejo, pero bueno, no es la intención aconsejar. La intención es otra, la intención es ayudarle a que entienda lo que está pasando y a que profundice sobre sí mismo. También, por ejemplo, en algún momento digo que puede que haya casos en donde me hagan preguntas y no las conteste, lo cual es abstenerme de contestar, y es otra cosa que suele no caer muy bien. Doy una ligera explicación de cómo esto es para respetar la asociación libre. En algún otro momento también hago la aclaración de que aunque se llame análisis, no lo vaya a confundir, por ejemplo, con los análisis clínicos, cuando vamos a un laboratorio de análisis clínicos, en donde la persona llega, muestra de sangre o de lo que fuere, y después le dicen el resultado y le dicen lo que va a pasar. Aquí no va a pasar igual. Aquí, con la asociación libre, con su producción, va a dar la muestra y luego la persona misma va a ser la encargada de analizarla con nuestra ayuda.
y no es que nosotros le vamos a dar un resultado, yo no le voy a dar un resultado. Entonces, me parece que desde, repito, en el encuadre hacemos varias cosas para dejar claro que nuestra posición va a tener un tinte de abstinencia bastante importante. Ahora bien, ya desde que lo describió Freud dice, bueno, abstinencia no se debe tomar en el sentido literal y absoluto, no es que nos abstenemos totalmente, obviamente, ni de todo, ni que nos abstenemos de cualquier gratificación. Sencillamente nos abstenemos de hacer cualquier cosa que vaya en contra de que el sujeto profundice en sí mismo, nos muestre las estructuras mentales que construyó a partir del conflicto, a partir de la carencia afectiva, lo que sea su motivación de consulta, que nos diga las asociaciones, las explicaciones que ha dado y nosotros ayudarle a entender cómo es que ha configurado el mundo en el cual está viviendo y las causas, las consecuencias, los por qué, los para qué de todo lo que le está pasando. Cualquier actividad nuestra que obstruya esto es de la que nos tenemos que abstener. Entonces, dicho así, parece que queda claro, pero en realidad es bastante ambiguo. Abre un territorio gris con respecto a cuántas cosas se gratifican y cuántas cosas no, qué se hace o qué no, y deja gran incertidumbre, mucha incerteza, relacionándolo también con el tema que vamos a tener de nuestro congreso. Hay una incertidumbre grande tanto por parte del paciente del analizando sobre entonces qué puedo esperar del análisis, como del analista con respecto a si estoy dando todo lo que puedo dar, si de verdad no puedo ayudar más a la persona, si con hacer esto estoy haciendo lo que debo hacer, y la propuesta con el principio de abstinencia, con esta posición de abstinencia, sí estás haciendo lo que se puede hacer, lo adecuado, vamos. En realidad, finalmente, pues uno sí gratifica. Yo, por ejemplo, me he visto felicitando el cumpleaños alguna vez cuando me dicen, ay, ayer fue mi cumpleaños. Entonces, pues felicidades por tu cumpleaños, y es una forma de gratificación, digamos, ¿no? Entonces, no me pongo a buscar qué día es su cumpleaños para felicitarlo, por ejemplo. Yo creo que, a fin de cuentas, en el camino, cada quien va encontrando cuál es su manera según su formación, según su experiencia, según su personalidad, cuál es la forma de ir intercambiando con el paciente para que no sea una ausencia total de expresión afectiva por parte del analista, pero sí un favorecer, repito, que el proceso analítico discurra por los cauces que debe discurrir. En muchos momentos hay deseos de tomar atajos. Me parece que siempre los atajos alargan el camino o desvían del camino y nos apartan de él. Hay que hacer un esfuerzo por no creer que hay una manera de acortar el camino, de que si decimos esto, si le damos, por ejemplo, un poco de lo que está a veces exigiendo o deseando, vamos a poder ayudarle más. No es así. Lo que vamos a hacer es alargar la experiencia o, a lo mejor, en el peor de los casos, impedir el proceso. Se habla en realidad alguna vez algunos autores hablaron de parámetros. Hacemos cosas a veces que sí son un poco más o menos en la línea de fomentar la relación, la adherencia a la terapia, fomentar el vínculo, digamos, entre analista y analizando, y siempre tenemos que tener en cuenta que tal vez nos pasamos un poco y tal vez pareció como una gratificación de más, y entonces tendremos la oportunidad en algún momento de usarlo dentro de alguna interpretación para explicar lo que hicimos, para que nos quede claro por dónde se desvió y qué pudimos haber afectado, digamos, del proceso. Entonces, en realidad, todo el tiempo estamos un poco siguiendo una frase que usa Machado, que dice, un proverbio de Machado que dice, en este mundo traidor todo es cuestión de medida, un poco más, algo menos. Y entonces estamos todo el tiempo oscilando para mantenernos en esta postura de abstinencia, en esta posición, en este principio.
Creo que todos nosotros, desde mucho antes de la pandemia, bueno, yo empecé a trabajar a distancia en algunos casos. Siempre era por necesidad, hay que decirlo. Siempre fue porque la persona partía a otro país, porque estaba en un lugar donde no había otros servicios emocionales, etcétera. Y ya teníamos cierta experiencia en el trabajo a distancia. Sin embargo, viene la pandemia, obligados a cambiar a distancia prácticamente con toda nuestra consulta. Y esto hace que el número de casos que contemplamos nos dé mucha información, nos dé mucha más experiencia y conozcamos muchas cosas que a lo mejor ya intuíamos, otras que no, que habíamos visto, etcétera. Por ejemplo, en la distancia, a muchas personas les protege la distancia. Muchos analizandos se sienten más protegidos, más desenvueltos cuando trabajan a distancia porque la cercanía les es muy amenazante. En mi opinión, una cosa que hemos visto ahora con la pandemia es que esto también le puede pasar al analista. También algunos se pueden sentir más cómodos con tener esta protección de que está allá y no acá, digamos, y todo lo que podemos hacer o no hacer o pensar, etcétera, con distancia, que afecta el principio de abstinencia, ¿sí? Sabemos que en el trabajo a distancia los silencios son diferentes, los silencios tienen un peso específico distinto. Cuando es a distancia, por ejemplo, si es solo el audio, un silencio pronto despierta la angustia y la duda de si la comunicación está bien, si seguirá ahí el otro, si se estará distrayendo. Igual, aunque tengamos la pantalla, aunque haya la visión, si de repente se voltea a algún lado, todo el tiempo está más en el otro, es más difícil que se centre la persona en sí mismo y está un poco más en el otro. Los silencios, hay más un deseo de llenar el silencio a veces con cualquier cosa. Yo me he descubierto muchas más veces que en el trabajo, en el trabajo aquí en el consultorio, me he descubierto más veces haciendo sonidos, diciendo, ajá, sí, o, Entonces, intervengo mucho más, vamos, ¿no? Cuando es a distancia. Esto, además de todo lo que pasa intrínseco por el hecho de tener un dispositivo electrónico puesto entre nosotros. O sea, hay mucha comunicación que está relacionada con ¿me oyes bien? ¿No me oyes? ¿Se cortó? ¿Te congelaste? No me congelé. A ver, espera. Ya regresamos. Nos fuimos. En fin, son muchas intercambios, digamos, que hay con los pacientes que afectan muchas veces la asociación libre, pero también esto de la abstinencia, esto de cuánto intervenimos y cuánto aquello con lo que intervenimos puede estar afectando el proceso o no. Confiamos, creemos, tratamos de que no afecte el proceso, que no afecte la parte importante, pero siempre tenemos que estar si será cierto, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho, y es otro tema importante con el trabajo a distancia, el espacio, el lugar donde está la persona para tener su sesión. Cuando es lo tradicional que venga al consultorio, vamos, lo original, el modelo original que es que venga al consultorio, aquí hay muchas variables que se controlan. Una de ellas, por ejemplo, es la privacidad. Aquí sabemos que está garantizada la privacidad. Sin embargo, cuando nos hablan desde otro lugar, pues muchas veces yo no me entero que la conversación está siendo rara de su parte. ¿Por qué? Porque lo pueden escuchar y no me pueden ni siquiera decir que lo puede escuchar alguien de quien duda que lo puede escuchar, porque en la casa resulta que llegó la persona de limpieza o no se fue algún familiar o no logró implementar, digamos, el espacio adecuado. En el mismo sentido, a veces resulta que estamos teniendo la sesión y yo no me enteré que estaba en el estacionamiento de su edificio, metido en el coche, encerrado, ¿no? Y entonces su entorno es muy diferente a cualquier otro que se fue a un parque o que está caminando o que van manejando. En fin, son tantas las posibilidades que todas ellas pueden afectar de manera importante la asociación libre desde ahí, que ya no esté asociando libremente el paciente y nosotros estar trabajando con él como si sí lo hiciera,
porque tal vez no nos damos cuenta o cuenta cabal de cuál es la situación en la cual está la persona del otro lado. Entonces, creo también, por ejemplo, que permítanme un momentito. Tiene sus pros el trabajo a distancia. Ahorita parece que estoy hablando solo de las cosas negativas, pero el trabajo a distancia también tiene sus pros. Por ejemplo, yo nunca había recibido pacientes tan puntuales tan seguido. Me parece que su puntualidad es impresionante. Antes, voy a ser sincero, a lo mejor tenía esos 2, 3 minutos que me daba un respiro porque venía tarde el siguiente y ahora ya no. Estoy acabando con un paciente y si no dejo un tiempo en medio, están al segundo, parece que estuvieran con el cronómetro en la mano viendo cuándo empieza la sesión y en ese momento suena el teléfono o entra la llamada o ya me están mandando un mensaje de, oye, ya estoy en el Zoom, no te veo. Entonces, bueno, se aprovecha, en términos de aprovechar los minutos de la sesión, se aprovechan más todos los minutos de la sesión, es mi impresión. ¿Sí? Creo que hay menos faltas por lo mismo, o sea, acaba facilitándose a las personas muchas veces el tener su tiempo de sesión apartado y no, el no tener el tiempo de traslado y toda la situación de traslado, pues sí les sirve mucho a todos, ¿no? A todos nos sirve mucho para ser más eficientes en el manejo del tiempo de las sesiones. Entonces, con esto de la abstinencia, por ejemplo, a mí me parece que hay algunas cosas que es más fácil controlar en cuanto a la abstinencia y que tienen que ver, por ejemplo, con el contacto físico. Yo me acuerdo alguna sesión en donde al terminar la sesión y al encaminarnos a la puerta para despedir a un paciente, de pronto, inesperadamente, el paciente se volteó y me dio un abrazo muy fuerte. Yo no me lo esperaba, vamos, ¿no? En ese momento, bueno, respondí más o menos al abrazo, luego lo corté, pero cosas así, o me dan la mano, o me toman el brazo, o etcétera, tipos de contacto que a veces estamos en la situación tradicional, es un poco más difícil de evitar, son momentáneos, no se repiten, pero ocurren, vamos, y quieren decir algo y luego hay que invertir tiempo en interpretar. Eso es lo que hacemos, creo yo, cuando ocurre una cosa así en el trabajo tradicional, ¿no? Ahora, en el trabajo a distancia, pues no podrá ser contacto físico, pero sí me parece que a veces hay más demanda, esta sensación de frustración de los pacientes de no me da, como no me gratifica, como que no me responde a mi demanda, a mi necesidad, está viendo mi necesidad y no me la da. Yo por lo general, yo paciente le atribuyo al analista no que no la conoce, no que no puede. Yo le atribuyo mucha potencia y por tanto no está queriéndomela. A lo mejor racionalizo de por qué no me la quiere dar, etcétera, pero hay mucha frustración y mucho enojo. A mí me parece que esta frustración de que no me da lo suficiente puede ser mayor en el trabajo a distancia, por todo lo que además falta en términos de contacto y cercanía con el analista. Y en ambos casos, también contratransferencialmente, puede que el analista se sienta más obligado, tal vez de manera inconsciente, a dar algo más, a dar algo extra, por todo lo que no le estoy dando en términos de contacto, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que se me ocurren para abrir boca del tema tanto de abstinencia en general como de qué ha pasado con el trabajo a distancia. Yo sigo creyendo que cuanto más podamos evitar que se pierda el motivo de ayudarle a la persona a profundizar en sus fantasías, en sus carencias, en sus construcciones estructurales, etcétera. Aunque sea a distancia, el trabajo se puede hacer, pero hay unas cosas en donde nos presenta dificultades extras. No es lo mismo. No sé si nos acostumbraremos al trabajo a distancia, pero por lo pronto se puede hacer, aunque cada caso es diferente. Yo he tenido personas que no pudieron acostumbrarse a distancia, junto con otras que están mucho más cómodas a distancia y no quieren regresar.
Y así, abriendo ese abanico, hay muy diversas posibilidades. Creo que cada caso tiene que ser visto individualmente para ver qué cosas han pasado y qué no, con los cambios a distancia y con cómo se comporta esa pareja analítica, digamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Súper interesante. Me anoté varios puntos para que después podamos discutir entre todos. Pasamos entonces a escucharlo a Abel. Abel, sí pido disculpas que antes no pude presentarte, Andrés, pero la persona que hace la parte técnica habla solo inglés, así que le está resultando también un poco difícil. Abel es médico especialista en psiquiatría y magíster en psicoanálisis, miembro titular con función didáctica y expresidente de la APA, expresidente de FEPAL, ex miembro del board y del comité ejecutivo de la API y premio CONEX en psicoanálisis 2016. Te escuchamos, Abel, por favor. Bueno, buenos días a todos. Les pido disculpas por mi voz, que está un poquito, digamos, complicada, pero vamos a tratar de cumplir con el requerimiento que se nos ha hecho. Es un gusto compartir esta mesa con dos queridos amigos, Andrés y Leo y Silvia de coordinadora, y agradecer a la gente de la IPA que nos ayuda con esto y también a Mariano. Antes de decir lo que le quería decir, quiero puntuar algunas de las cosas que dijo Andrés, que me parecen como interesantes, para no insistir yo en eso. Me gusta esto de no hablar de regla de abstinencia, sino de un tinte de abstinencia, digamos, y también lo que dijiste respecto de que nunca digas nunca, ¿no? Porque creo que durante mucho tiempo el psicoanálisis fue definido por el encuadre y tenemos una supervaloración del encuadre como algo que define el psicoanálisis casi hasta el nivel de caricatura. De hecho, casi todas las caricaturas que hay de psicoanálisis están con el diván, ¿no? O sea, cuando hoy en día nadie diría que el diván es algo que hace al psicoanálisis, ¿no? Por supuesto que puede ser útil y que, digamos, lo usamos en los casos que creemos conveniente, pero me parece que es importante esto de poder demitificar el encuadre. Y ahí creo que el tema de la pandemia, la verdad que nos vino, si alguna ventaja tuvo, es que ha demitificado el encuadre. Me parece que es muy importante poder pensar el encuadre como una herramienta y no como algo que define al psicoanálisis. En general, la intención de definir el psicoanálisis es algo, Ricardo Abenburg decía que la gente está más preocupada por definir si hace psicoanálisis o no hace psicoanálisis que por ayudar a los pacientes, como si uno tuviera que cuidarlo al psicoanálisis, digamos, de su, digamos así, integridad. Me parece que es algo que en ese sentido la pandemia podemos agradecerle aún la gente más acérrima, digamos, enemiga del uso de recursos virtuales. Hoy en día trabaja con recursos virtuales y hasta le encuentran algunas virtudes. Así que creo que, como decías tú, nunca digas nunca es un buen punto de partida. El otro punto que, ahora yendo un poquito a lo que yo les quería decir, a mí me parece que estamos acostumbrados, casi como una especie de lugar común, de hablar del encuadre en términos de lo que garantiza un proceso psicoanalítico, pero no tenemos en cuenta lo que creo que a André Green le debemos ese mérito de decir que ese encuadre fue hecho para pacientes neuróticos, que ese encuadre fue hecho para pacientes que tienen riqueza representacional. Hoy en día, supongo que compartimos eso, tenemos muchos pacientes que no tienen riqueza representacional, cuadros limítrofes, patologías somáticas, trastornos del desarrollo, son todas áreas que hoy en día pueblan nuestros consultorios y para las cuales no fue pensado el proceso, el encuadre como garante del proceso, ni siquiera como una herramienta útil para el proceso. O sea, pensemos que la idea de
la abstinencia que nos toca hoy es algo que está definida, como bien lo decía Andrés, se trata de no satisfacer la demanda porque eso genera, digamos, la posibilidad de instalar la transferencia, pero para un determinado tipo de pacientes. O sea, es imposible manejarse con la misma abstinencia con un paciente limítrofe o con un paciente neurótico. Pero ahora se agregó, además de eso que ya lo sabemos de antes, ahora se agregó algo que Moti Ben-Yakar y otra gente que trabaja con él ha descrito muy bien y que tiene algo parecido con el funcionamiento limítrofe, y es el abordaje de situaciones disruptivas, como es el caso de la pandemia, en donde nuevamente, como bien lo decía Andrés, no podemos usar el modelo de la regla de abstinencia o el tinte de abstinencia que, digamos, está recomendado para pacientes neuróticos. O sea, como Andrés hablaba bien, hoy los pacientes, bueno, ahora estamos más tranquilos, pero durante buena parte, yo diría 1 o 2 años, lo primero que te preguntaban es cómo estás. Y me parece que, y uno le preguntaba a los pacientes si está con tos, y digo, el cómo estás no es lo mismo en una situación convencional con un paciente neurótico que con un paciente neurótico inclusive durante la pandemia. Y ni que hablar si es con un paciente limítrofe, en donde no responder el cómo estás es algo claramente como desajustado con lo que uno intenta establecer con esa persona. Entonces, lo que quiero remarcar es que Andrés decía antes, se trata de abstenerse de lo que obstruye. Me gustó eso que dijiste. Bueno, si se trata de abstenerse de lo que obstruye, sepamos que obstruye cosas distintas a pacientes neuróticos que a pacientes no neuróticos. Y que en situaciones como la pandemia, todos estamos en esto que yo hablé la vez pasada de los mundos superpuestos, en donde lo que decía justamente Wender y Janine Puget era que está afectada la posibilidad del trabajo analítico cuando uno está compartiendo la pandemia y el miedo a contagiarse y si está abierta la ventana. Entonces, me parece que tenemos que tener en cuenta que eso que nos había enseñado Green a propósito de las funciones, del funcionamiento limítrofe, hoy es extensivo al abordaje de situaciones disruptivas. Creo que Moti habló bastante de eso. Recordemos, a mí me gusta mucho la idea de Paul Denis, un trabajo por ahí de Paul Denis, de que uno cumple 2 funciones como analista. Como objeto organizador de la transferencia y como antiobjeto. Estas 2 funciones las tenemos todo el tiempo. O sea, uno se hace presente como objeto y se borra, se abstiene. ¿Sí? Me parece que esa posibilidad está afectada en los casos, como les digo, de ciertas patologías o de ciertos funcionamientos psíquicos y de las situaciones disruptivas. Dicho esto, digamos, en el sentido de nunca digas nunca, creo que vale la pena rescatar, si no queremos usar el encuadre clásico como una casi caricatura del psicoanálisis, qué es lo que hoy en día podemos decir o aprendimos de qué es lo que hace que un tratamiento sea psicoanalítico. Y seguro que no es el encuadre. Seguro que no es el encuadre. A mí me gusta usar 2 conceptos. El concepto de encuadre interno, que nuevamente se lo debemos a Green y entre nosotros en Latinoamérica Mariana Lizade, y el concepto de implicación, que es algo que escribió muy bien Damián Schroeder de la Asociación Uruguaya, que implica todo aquello que nos atraviesa como analista. O sea, y lo que queremos de un analista que trabaje en un procedimiento que llamemos psicoanalítico es que esté atravesado primero por el prisma transferencial, que esté atravesado por la convicción en lo inconsciente que supone el prisma transferencial. Pero no solamente, también
que se implique en situaciones como es la pandemia, en donde corrimos riesgo de muerte, por lo menos los que tenemos ciertos años, durante casi un año hasta que aparecieron las vacunas. O sea, yo viví encerrado en mi casa durante un año, ¿sí? No vi ningún paciente presencial durante casi 2 años. Entonces, a ver, yo no puedo dejar eso por fuera de mi trabajo, porque además los pacientes era obvio que estaban preocupados por mí. Entonces, abstenerse de responder cómo estás en ese contexto no tiene nada que ver con lo que vulgarmente hablamos. Entonces, a mí me parece que si usamos el concepto de encuadre interno y respetamos la idea de implicación en esta riqueza, en esta complejidad de la cual estamos hablando, creo que nos podemos quedar tranquilos respecto de que estamos trabajando psicoanalíticamente. Moti Ben-Yakar, mi amigo, trabajaba psicoanalíticamente en Israel en distintos contextos, en distintas guerras, con distintas situaciones, y era muy distinto el abordaje en situaciones previstas que en situaciones imprevistas. Voy a esto de la implicación del analista con las condiciones comunitarias, sociales, de paso de guerra, etcétera, etcétera. El otro punto que me gustaría rescatar es el tema de la implicación institucional. Creo que todos nosotros somos analistas muy implicados institucionalmente y creo que eso nos hace a una manera de llevar adelante el análisis. Entonces, esto es en relación al tema de las abstinencias. Para ir cerrando, quería, quizá alguno lo conoce, apareció un trabajo de una lista, creo que es israelí, pero creo que vive en Estados Unidos, a partir de una carta que Paula Hyman le manda a su analista, Theodor Reich, en Viena, cuando está en formación en el Instituto de Berlín. Después de un seminario con Reich, con Wilhelm Reich, donde ella, bueno, lean el trabajo porque vale la pena leerse, ella queda como muy perturbada de ese seminario y le escribe a su ex analista, a Theodor Reich. Es muy interesante porque muestra, piensen que esto es de 1933, previa a la guerra, previo a la emigración de Alemania, tuvo que irse, bueno, Freud y Paula Hyman se tuvieron que ir a Londres, y cómo aparece, digamos así, jerarquizado lo que Theodor Reich significaba en ese momento del psicoanálisis como alguien que estaba como un poco displicente con el encuadre. Aparentemente, yo me enteré leyendo este artículo, Otto Fenikel y Wilhelm Reich eran como los que querían evitar el caos en la clínica y entonces formalizaban toda la clínica. Y Theodor Reich era alguien que se burlaba de ellos. Decía que hacían pavadas, que creaban cosas complicadas, que todo se limitaba a el encuentro de dos inconscientes. Y que había que hacer todo lo posible para lograr lo que Freud habló de la comunicación de inconsciente a inconsciente. Pero en desacuerdo con la metáfora del cirujano. Esa metáfora de Freud del cirujano fue fuertemente contrariada por Theodor Reich. ¿Por qué les cuento esto? El artículo dice que hay que buscar en Theodor Reich el antecedente de autores como Ogden, como Bolas, como Rennick, autores que hoy en día dicen cosas, empezando por Bion, en otro orden de cosas, que son autores que no se fijaron tanto en el encuadre, sino en la posibilidad de contacto de inconsciente a inconsciente. A mí me parece que es algo como muy rico. En esa época, en el Instituto de Berlín,
Imagínense, estaba Abraham, estaba Eitingon, estaba Hans Sachs, todos los, digamos, próceres del psicoanálisis, y iban a la casa, se visitaban con sus pacientes, invitaban a los pacientes a sus propias casas, ¿sí? El tema del encuadre vino después, o sea, apareció después en la historia del psicoanálisis. Entonces, termino con esto. Nunca digas nunca, y mucho menos en pandemia, ¿sí? Pero creo que nos tiene que enseñar a que el psicoanálisis se sostiene en otras cosas. Dejo acá y después, en todo caso, seguimos. Hola, Leo. Muchísimas gracias, Abel. La verdad que re interesante los dos planteos. Sí, qué suerte, Leo, que pudiste aparecer. Igual quiero decirles que Leo estaba escuchando lo que ustedes plantearon. Así que bueno, vamos a darle ahora la palabra a Leo, analista didacta de la Sociedad Psicoanalítica de San Pablo, expresidente de esa misma sociedad, de FEBRAPSI y de FEPAL, ex miembro del board, ex coordinador del Comité de Cultura de la API, organizador de distintas exhibiciones, curador de varias exposiciones también. Y te escuchamos, Leo. Ahora pueden oírme y verme. Entonces, el primer desafío en la pandemia, el trabajo virtual, es el mismo que yo tuve para llegar hacia la palestra. Entonces, yo soy traumatizado por la tecnología y así es. Entonces, cuando empezó la pandemia, yo pensaba que el mundo iba a cerrarse y cómo iba a ayudar a mis hijos, mis nietos. Estuvo muy traumatizado cuando llegué en casa y me quedé 2 años muy protegido. Hoy en día hay una cosa política. Tengo 10 minutos, entonces no pienso hablar de mi visión de psicanálisis. Abel ha hablado cosas que yo estoy muy de acuerdo. Pero en el comienzo, una cosa que me ha llamado mucho la atención era que era un tiempo actual. No había un tiempo de ahora muy elocuente. Y para mi sorpresa, los pacientes se quedaron. Yo no he terminado con mi vida económica, profesional, nada de esto. Incluso llegaron nuevos pacientes y yo no trabajaba más a viernes y empecé a trabajar más una vez en viernes. Y tuvo varios traumáticos. En el comienzo, con el aplicativo, yo hablaba con voz de teléfono. Entonces, al final del día, mi garganta doía. Yo hablaba, aló, ¿cómo estás? ¿Cómo se habla en teléfono? Y como dice Andrés, aquel reloj a frente, marcando los segundos con la puntualidad. Entonces yo estaba esclavizado por un reloj y me he revoltado. Entonces, estos 2, 3 minutos, yo bromeo con mis pacientes que yo soy half lacanian, parcialmente lacaniano. Entonces, yo no soy ni para recibir la plata, yo no soy un banco y tampoco soy Kant que voy a resolver el reloj de la ciudad por mis paseos. Entonces, y empecé a trabajar y el trabajo para mi sorpresa fue muy productivo, pero me quedaba una respuesta que yo he dado en un encuentro en Madrid, que me preguntaban, ¿qué piensas sobre el trabajo con aplicativo? Yo dije, lo que yo pienso es que yo no trabajo por aplicativo, estoy en contra. Y
Mira, cuando yo hablo con mi mujer, estoy en Madrid, ella está en San Pablo, y hablo con ella todas las noches, pero ella nunca piensa que estoy con ella. Entonces, no hay posible haber un matrimonio online, tampoco la sexualidad. Entonces, hay una música brasileña que me gusta mucho que habla, cada vez que doy un paso, el mundo cambia de lugar, cambia su espacio. Entonces, para mi idea es que estamos siempre muy desafiados por el actual. Y el actual pone el paciente y el analista en una situación que podemos llamar de traumática. Y los inconscientes se manifiestan y cada encuentro del paciente hay un problema para el analista. Y he leído en el libro de Mariano Orenstein, en una entrevista de Marina Abramovich, que ella decía que ella se queda mejor en las performances que encuentra los espectadores. Y cuando vuelve a casa, es una persona prosaica muy peor. Entonces yo pensé esto, yo en mi consultorio, yo soy una persona mejor, porque estoy dedicado a oír todo esto. Cuando vuelvo a mi casa, mi mujer habla, tienes que llevar al perro para pasear. Entonces, y es un momento de salud también, para que yo no piense que yo estoy siempre. Nosotros estamos siempre desafiados por los tiempos históricos. Entonces, yo no creo que cabe un pensamiento, los tiempos post-pandemia. Son los tiempos post-Guerra Fría, post-final de las grandes utopias, es el tiempo de la guerra de la Ucrania, es el tiempo de fusiones y adquisiciones, del neoliberalismo, del radicalismo político. Voy a dar un ejemplo. Cuando yo pongo hoy en día una máscara, pero continúo poniendo una máscara, ¿cómo se dice en español? Una máscara, ¿me comprenden? Entonces, y la mayor parte de las personas no la pone más y se quedan como ofendidos por la presencia de mi máscara. Tú pones máscara, oh, ya está, bla, bla, bla. Y pero mira, yo pongo máscara no porque yo tengo miedo del COVID. Yo pongo máscara como un political statement. Cuando yo pongo máscara, yo digo, yo soy en favor de la salud, yo soy a favor de la cultura, contra el negacionismo, la terraplanismo, el presidente. Entonces, los que son muy Bolsonaro están explícitamente en contra de la máscara. Pero hay un grupo grande que no está ni aquí ni allí, que también está contra la máscara, que tiene una condescendencia con Bolsonaro. Entonces, mira, poner el máscara no se quedó un movimiento político, es un political statement. Entonces, en la historia, tanto internacional como la historia de la IPA, yo he participado, Horacio Echegón hizo una presidencia muy progresista, muy revolucionaria, ha creado la House of Delegates y una reunión que era una propuesta de una federación de sociedades, lo que era muy democrático, porque una sociedad de miembros como la IPA, se queda siempre un grupo permanente, no hay una renovación tan clara, cosas así. Y yo he participado de la discusión que las sociedades de psicanálisis no deberían más prohibir la presencia de homosexuales, imaginen vos. Y hubo una discusión, los europeos, eso ha venido de los americanos, los europeos querían discutir el concepto de perversión y los latinoamericanos, algunos se quedaron muy escandalizados.
Yo hice una broma en esta reunión, que es una broma psicanalítica. Yo dijo que yo podría asignar esto sin ningún problema, porque en mi sociedad había más de 90 homosexuales. Esto creó un escándalo. ¿Cómo 90 homosexuales en tu sociedad? Imaginen esto cuando era prohibido. Y yo dije, sí, pero la mayor parte aún no sabe qué es el conceptual psicanalítico de la bisexualidad. Entonces, tenemos una IPA diferente a cada momento y cada vez que yo doy un paso, el mundo cambia de lugar. Entonces, estoy siempre por detrás de alcanzar la nueva situación. En la vuelta, el psicanálisis por aplicativo ha venido para ficar. Va a ficar en el mundo y el psicanálisis no se queda fuera del mundo. Entonces ahora yo tengo pacientes que vienen presencial, vienen mixto y mantienen por conforto, por resistencia. Entonces, si está online o no, yo tengo que pensar el espacio que hay entre nosotros. Puedo llamar transferencia, puedo llamar identificación positiva, el tercero construido, lo que sea. Pero es una variable para pensar. Yo tengo una paciente que empieza a 7:30 de la mañana, viene 4 veces, viene por la mañana y a la noche. Y es una cosa que en las sesiones de las 7:30 de la mañana, ella hace la sesión aún en su lecho, en su cama, vistiendo ropas de dormir, y esto crea una fantasía de intimidad y que es una cosa que ya veníamos trabajando cuando era presencial, una necesidad funcional, no importa. Y entonces, este movimiento presencial y también virtual hace parte del pensamiento de lo que sentimos en las situaciones del trabajo, y otros no vienen porque hay el riesgo del amor, del odio más implementado. Entonces, yo no siento que el trabajo es diferente porque yo pienso el psicanálisis muy cercano de lo que Abel ha hablado. Entonces, es un evento interpessoal que se cría un campo. Esto estaba en la física en el comienzo del siglo XX, cuando se ha definido que el espacio no era un vacío entre dos cuerpos. El espacio es un cuerpo. Entonces está en la física. Es claro que está entre las personas. El entre es una entidad, el entre los pacientes. Y sea por aplicativo, sea por presencial, esto hace parte de las variables que yo tengo que pensar. Y el traumático del encuentro es contra sí siempre presente. Y lo que me preocupa más cuando veo las nuevas generaciones, incluso el lugar del psicanalista ha cambiado mucho. Yo creo que esto es una cosa tal vez más importante aún, porque es una mudanza sociopolítica ideológica. Nosotros, Abel se acuerda, cuando íbamos a la IPA, era tan elegante. Íbamos en clubes exclusivos en Londres, en París, y el psicanálisis era una profesión muy aristocrática para pocos, como toda la clase media por los movimientos del neoliberalismo, hay una precarización de la profesión. Es más difícil, las personas para sobrevivir es más difícil, para tener una formación es más difícil, y esto también ha venido para ficar, como la tecnología. Me llama siempre la atención cómo estamos hablando de tecnología, pero Freud ha pasado de un mundo sin electricidad para un mundo con electricidad, sin automóviles con automóviles.
y no hay una palabra en Freud sobre la influencia de la electricidad en psicanálisis. Entonces yo creo que estamos es un poco de más lo que hablamos sobre los aplicativos y hablamos menos. Yo veo trabajos sobre la colonización del inconsciente por la tecnología, todo eso. Yo intento mantener la disciplina que el actual es colonizado por el infantil, que como un filtro matiza el actual en las respuestas. Y yo no soy un crítico de la cultura o un político. Yo estoy especializado por pensar la colonización del actual por el infantil. Entonces, me preocupa más que la informática, la manutención de el tercero, el espacio como preenchido, la transferencia, el inconsciente, la sexualidad infantil, el recalque o el trauma. Entonces, y mira, pensar los conceptos no es pensar el setting, número de veces, es pensar lo que nos distingue y que es específico de nuestra práctica. Entonces había reglas, el paciente no puede se aprovechar con el analista, y como si fueran reglas morales. Recién hemos hecho un código de ética, que es ético, es hacer lo que debe ser hecho. Es ético ser psicanalista. Uno no se acosta con su paciente, porque esto encierra el análisis, pero 2 adultos pueden se acostar, sin duda, pero yo voy a cambiar un pequeño romance en troca de una cosa inestimable que es el psicanálisis del paciente. Por esto es destructivo, no es inmoral, es antipsicanalítico. A ver qué más puedo hablar. Proposición. Mira, lo que es lo más importante es el cuerpo conceptual. Y hay un problema en psicanálisis. El cuerpo conceptual, como está en el inconsciente, no tiene una figuración en una concretud posible. Él tiene la necesidad de metaforizaciones. Y las metaforizaciones se tornan anacrónicas muy rápidamente. Entonces, cuando yo escribo algo alrededor del texto de Freud, cuando yo lo leo lo que he escrito una semana después, no lo comprendo. Lo que he escrito, qué asociación he hecho, lo que estaba pensando. Y hago una broma, que cuando hablo de amor, eso puede incluir odio, pero amor es para dar un ejemplo. Y escribo un cartón con un grupo de flores que yo he mandado para mi amor, es un problema. Si yo en el próximo buqué de flores, mando el mismo cartón, el amor necesita metaforizaciones siempre nuevas. Y aún es peor si yo escribo el mismo cartón para otra namorada. Y si una disculpa, es catastrófico. Entonces, como una broma, todo el comienzo de año hago sesiones a precio de mitad porque quiero hacer una liquidación, no sé la palabra en español, de las interpretaciones del año pasado. Entonces, las interpretaciones del año pasado costan mitad del precio. Así es la teoría. Entonces, esto me obliga a estar permanentemente repensando y esto me parece aún más importante si yo trabajo por aplicativo o no por aplicativo, pero tengo que tener en cuenta que el sexo por aplicativo es más difícil.
y no ocurre. Y las situaciones analíticas son sexuales. Pero si uno hace, esto todo es para ver la utilización inconsciente del trabajo en el aplicativo, cuando ahora es una opción. Por 2 años no era una opción. Entonces nos acomodamos. Ahora tenemos que volver a nuestros conceptos muy radicalmente, porque ahora es una opción, son escollas, y más que asociaciones libres, son partes de una dramatización que ocurre entre el analista y el paciente. Entonces, el olhar binocular de Bion para mí es que yo escucho al paciente y tengo que poner una mirada sobre los dos. Entonces, al mismo tiempo que lo hago, tengo que mirar lo que sucede en el psicodrama entre yo y el paciente y el psicodrama que ocurre entre los diferentes objetos internos del paciente, de sus fantasmas, de sus fantasías. Para encerrar, me gusta una visión del trabajo analítico, que nosotros trabajamos con fantasmas. Y los fantasmas, para ser vistos, necesitan un lençol, un pano blanco. Entonces he visto una broma, había 4 sillas y 3 fantasmas. Y de la cadeira vacía había una voz que decía: yo estoy acá, pero me he olvidado del lençol, del pano blanco, pero yo estoy acá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos panos blancos. Me gusta la idea de la escucha como productora de imágenes. Bueno, creo que no quiero avanzar en el tiempo y así acá estamos. Conversemos. Gracias, Silvia. Gracias por la invitación. Es un placer estar con mi viejo amigo Abel, con Andrés, y tenemos un tiempo para conversar media hora. Sí, sí. Muchísimas gracias, Leo. En realidad tenemos muchas preguntas y no sé, Abel, si estás escuchando porque me está escribiendo que no nos escucha. ¿Estás escuchando, Abel? Parece que no. Mariano Ruperhutz, coordinador de los webinars, está ayudando con las preguntas y está offline. Te pido, Mariano, a ver si lo podés ayudar a Abel. Me pareció re interesante todo lo que plantearon. Me apena que no nos pueda escuchar. ¿No nos estás escuchando, Abel? Matthew, if you are there, because Abel says he can't hear us. I don't know if you could help him, please. Bueno, yo pido disculpas hablando de tecnología. A veces es a favor, a veces termina siendo en contra. Bueno, Mira, mientras... Silvia, la tecnología sí, tenemos que considerar que es un paso traumático para nosotros de la vieja generación. La nueva generación no va a tomar esto como una cosa extraña que hay que pensar. Es así. Ahí salió. Igual, yo no lo veo como traumático, la verdad, Leo. Lo que me parece es que hay veces que hay fallas tecnológicas, pero que no tiene que ver con el manejo nuestro. Pero igual, aunque no esté Abel porque queda poco tiempo y hay muchas preguntas, me parecía sumamente interesante que parece que los tres concuerdan en que no se puede definir el encuadre en relación a determinados setting como reglas, ¿no? Porque estuve anotando lo que plantean y yo concuerdo en lo último que dijo Leo de la necesidad de nuevas conceptualizaciones en psicoanálisis, y creo que lo que están diciendo es que lo central
si tomo alguna de las cosas que dijeron, es el entre, la comunicación de inconsciente-inconsciente, el encuadre interno del analista, y que el tema es cómo lo plasmamos en relación a cada uno de los pacientes, pero no que tengamos ciertos parámetros a cumplir. Y como yo tengo la posibilidad de decir las cosas, además después de leer las preguntas, me parecía que tenemos que redefinir persona real del analista. El tema de la intervención, porque Andrés empezó diciendo no damos consejos y no respondemos supuestamente, y ahí apareció Abel. ¿Nos escuchás, Abel, ahora? Ahora no lo escuchamos. Bueno, ahí Matthew lo va a habilitar. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora estamos todos. Bueno, lo que estaba diciendo es en relación a las nuevas conceptualizaciones y que el tema del encuadre no parece ser hay que hacer esto o no hay que hacer lo otro, que tiene que ver con otras ideas. Y entonces decía, para que ustedes puedan plantear entre ustedes el tema de la persona real del analista, el tema de consejos o no responder, porque creo que después de la pandemia todos estamos respondiendo más a los pacientes y los pacientes se animan a preguntarnos más también. El tema de los mundos superpuestos, porque vos dijiste, Abel, que es un inconveniente a resolver, y yo pregunto si no hay algo también a favor en esto de los mundos superpuestos con el paciente. Así que me parece que, bueno, hay muchos interrogantes en relación a esto y después paso a leer las preguntas, pero me encantaría que ustedes nos puedan decir entonces cómo definirían hoy encuadre, porque me parece que lo que definieron es los conceptos centrales del psicoanálisis. Entonces, ¿cómo hoy plantearíamos el tema del encuadre y la abstinencia en sí? Y no sé si quieren, bueno, charlar entre ustedes y después leemos las preguntas, o si prefieren que aproveche y lea algunas preguntas y después van aportando. Digo, dejemos participar a la gente, ¿no? Ok, entonces. Ya que nos escucharon. Yo quiero hablar. Pero, ¿Qué? Silvia, tú decides. Preguntas. ¿Qué es lo que debería añadirse al encuadre actual para favorecer el análisis? ¿Sí? Tenemos otra pregunta. ¿No será que la ausencia de faltas o de retrasos en sesiones remotas enmascara algunos fenómenos resistenciales? Y leo esta última y después paso a ustedes. En medio de la pandemia y por la clínica actual, casos muy distintos a los de hace 50 años, ¿no hay un movimiento en relación a la abstinencia? Si es así, ¿cuáles serían y a qué responden? Voy a empezar, puede ser. Claro, avanti. Mira, yo mismo y mi trabajo tiene muy poca importancia encuadre y resistencia. Imagine una persona que no tiene resistencia. Es una persona que no tiene intimidad, no tiene donde se proteger. Entonces la persona es comunicación y mentira. Yo hablo a veces que yo acredito en todo que el paciente habla porque es todo mentira. Y junto con esto, ¿qué es la persona real? ¿Qué es esto? Esto existe o esto pasa por un filtro que el paciente tiene con sus memorias, con sus recalques, con sus presupuestos. Yo soy una persona real, intento ser en la sesión, pero cada uno ve la persona real y real. No me preocupo con real, con esconder, porque el filtro es tan poderoso
que la prueba más importante es que la resistencia, la transferencia, soporta el virtual. Nuestra comunicación va hasta el satélite y vuelve, y la transferencia ahí está. Del local que el paciente habla y cómo nos mira, es imposible que nos vea como persona real. Entonces, no estoy muy preocupado en no me presentar. Estoy a servicio del paciente, no a mis conflictos, nada de esto. Pero si voy a sesión con una calza jeans, el modo como construyo mi consultorio, cada uno, una paciente, por ejemplo, no se acostumbra que ella no puede percibir todo que está en la sala. Es una paciente que tiene un anseio funcional. Y las cosas que están en mi sala son reales, pero algunas de ellas están en mi sala porque mi mujer dice, no quiero esto en casa. Por eso estoy en mi consultorio, pero me gusta. Entonces el objeto es real, pero es insoportable para mi mujer y es lindo a mis ojos, por ejemplo. Entonces, no me preocupo ni con la resistencia. Winnicott en una conferencia ha dicho, yo voy a hablar y tengo dos angustias. Una, que no me entiendan, y la otra, que me entiendan. Es confortable saber que yo no soy transparente para mi analista. Esto no es resistencia. Y hay fuerzas. Voy a dar un otro ejemplo. Cuando yo empecé a tener reanálisis, yo pensaba, poxa, mas que analista insuficiente, porque el paciente no había visto cosas muy obvias. Y después me di cuenta, lo que fue visto ya está olvidado. Nosotros hacemos sesiones lindas que se olvidan, porque van a reposar en el consciente. Nuestras percepciones tienen que tener una dupla ciudadanía, un pie en el inconsciente y un pie en el consciente. Entonces es muy frustrante que nosotros y los pacientes no se recuerdan de cosas lindas que hemos hecho. Entonces se puede discutir la utilidad de la resistencia. La psicosis, que sería alguien sin resistencia. Es una parte inevitable. Bueno. Andrés. Híjoles, tantas cosas que quiero decir, incluido tratar de contestar las preguntas que hiciste tú y que hizo el público, pero bueno. Yo quisiera poner énfasis en algunas de las cosas, un poco como señaló Abel, que creo que todos estamos de acuerdo. Cada caso hay que verlo por sí mismo, solo, como un caso único, vamos. O sea, si hablamos, qué sé yo, si puede ser resistencia a esto de ser puntual o no ser puntual, yo creo que la respuesta es puede serlo y puede no. Y para una persona puede serlo en un momento dado del proceso y en otro momento no. Entonces, creo que una cosa importante es, como decía Leopoldo, los cambios, el tránsito, cómo las cosas van cambiando y cómo lo que tenemos que hacer en buena parte es ir siguiendo lo que hay, incluida la tecnología, diría yo. La tecnología hoy en día, a mí me parece que parte de lo que ocurre es que esperamos mucho de ella, queremos que nos dé como que la situación idéntica a que estuviera presente el paciente y no nos la da. La tecnología todavía tiene que perfeccionarse y tiene que evolucionar y falla, ¿no? Entonces nos frustra más y mucho de lo que enfrentamos todo el tiempo es frustración. Entonces, ¿para qué sirve el encuadre o cómo sería el encuadre ahorita? Bien, incluso yo entiendo... cuando recibimos a una persona en tratamiento,
Algo que es muy útil que se lleve del primer contacto es qué se vende en esta tienda. Un poco lo veo así, es como si entraran a mi tienda y qué vendo yo aquí, qué es lo que van a comprar, qué es lo que quieren, qué pueden recibir, qué pueden esperar. Entonces, yo hago una descripción lo más exacta posible, lo más certera posible de lo que pueden esperar en su interacción conmigo. ¿Cuáles van a ser las reglas del juego, digamos, ¿no? ¿Qué creo que les puedo dar y cómo creo que se los puedo dar? E incluso a veces lo digo con unas palabras con unos y con otras palabras con otros, porque en función de lo que recibí de ese primer contacto, me parece que voy a ser más claro de una manera o de otra. Entonces, en este sentido, siguiendo un poco lo que decía Abel, pues no es una cosa absoluta, no son reglas absolutas, son cosas más bien relativas. Yo decía, no decía no te voy a contestar preguntas, decía puede ser que no te las conteste, pero sí. Todo depende de qué pregunta, en qué contexto, en qué situación y qué tan útil pueda ser para lo que queremos lograr aquí. La parte importante es aquí nos vamos a dedicar a que no se nos olvide el objetivo, definámoslo como lo definamos, como decía Abel, podemos hablar de encuadre interno, implicación, y entonces yo tengo eso en la cabeza para ver hacia dónde vamos, o podemos ver la transferencia y cómo se expresa en la transferencia, más o menos cada quien según su formación, según su esquema de cómo funciona. Se trata de lograr eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser el camino que facilite el lograr eso? Eso es lo que creo que tendría que contener esas reglas de juego, que reglas está mal dicho, vamos, ¿no? Sino que qué se espera a la hora de jugar aquí, cómo vamos a jugar. Entonces, ahí me quedo ahorita, sí. A ver. No te estamos escuchando, Abel. No se escucha. Algo pasa con mi internet que está como No, va y ahora sí, viene. ahora sí. Bueno, a ver, ¿qué podemos agregar al encuadre actual? Entiendo lo que, creo entender lo que pregunta esta persona, pero yo diría, no hay un encuadre actual. O sea, por lo mismo que decíamos, recién recordaba Andrés, digamos, no existe un encuadre actual, digamos, si nos restringimos a tratar de favorecer un encuentro que tenga que ver con dos personas que se comunican de inconsciente a inconsciente, están implicados en la tarea en toda la complejidad del concepto de implicación, yo creo que no hay que agregar nada al encuadre. En cada caso, como decía Andrés, podemos pensar las estrategias. Yo lo escuchaba a Andrés recién, esto que tú decías que vos aclarás lo que pueden esperar de tu tienda, ¿no? Esto que decías un poco en broma. Yo no lo hago, lo hacía mucho tiempo eso, pero hace yo años que no hago eso. Les diría, hoy en día definiría más que nada lo que hago como una conversación asimétrica, ¿sí? O sea, donde al paciente le pido, sí, que diga todo lo que se le ocurre, tipo, te escucho, decir todo lo que se te pase por la cabeza. Si hace falta, puedo decir esto del tren de Freud, digamos, de que diga todo lo que pasa por la ventanilla, pero nada más. ¿Por qué? Porque me parece que muchas veces puede obtener en esa forma de acercarse del paciente cosas que si yo de entrada le digo lo que puede esperar, condiciono la demanda del paciente. Hay pacientes que jamás van a pedir ayuda ni consejo, y hay pacientes que van a empezar a pedir ayuda y consejo cada 2 minutos. Si yo le digo que no esperen consejos, digo, me pierdo, por ejemplo, esa oportunidad de ver, digamos, o puedo perderme esa posibilidad de ver qué es lo que está esperando de mí. Entonces, trato de dejar lo más ampliamente posible el horizonte del intercambio, pero yo pongo ahí esto que, digamos, insisto, es una escucha atenta, permeada por mi proceso primario.
me gusta la idea, esto, por ejemplo, de Paula Hyman y de Reich, de las ocurrencias del analista. O sea, a mí me parece que es algo que vale la pena trabajar con las ocurrencias. De hecho, el Working Party que tenemos de especificidad del psicoanálisis se basa en el uso de las ocurrencias. O sea, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se le ocurre al paciente y qué se le ocurre al analista? Y esa posibilidad de tener algo espontáneo de lo que se te ocurre, trato de acotarla lo menos posible. ¿Sí? Por supuesto que no digo todo lo que pienso, pero estoy abierto a mis ocurrencias y le pido al paciente que diga todas las ocurrencias del paciente. Una cuestión respecto de lo que yo decía antes, cualquier paciente, cualquiera de nosotros, tiene momentos limítrofes en determinado momento de la vida. Por ejemplo, una persona que está en un ataque de pánico o una persona que está muerta de miedo de enfermarse de COVID, ¿sí? Está funcionando muy poco neuróticamente, está avasallado por la ansiedad o por la angustia. Entonces, todos nosotros hemos tenido situaciones en pacientes en donde Marlene Maranger decía, uno mientras analiza hace muchas cosas. Y ella decía, anda en bicicleta, y decía cosas como, así en broma, de todo lo que uno hace mientras analiza. Los momentos de análisis son momentos privilegiados. Hay momentos en donde uno no puede hacer eso porque, por ejemplo, el paciente está en pleno duelo, porque el paciente está muy angustiado, porque el paciente tiene miedo de perder su trabajo. Entonces, no puedo uniformar la estrategia, no puedo uniformar el encuadre, aún con un paciente neurótico, ni que hablar si el paciente no es neurótico. Y un comentario respecto, coincido con lo que decía Leo del cambio del lugar del psicoanalista, que eso llegó para quedarse, para mí es muy determinante, creo que no nos damos cuenta, si estuviera acá una persona de 30 años, no entendería de lo que estamos hablando, su práctica sería en muchos sentidos muy diferente. Pero a mí una de las cosas que me produjo el diálogo virtual es que los pacientes que más me pidieron volver a la presencialidad eran los pacientes más necesitados de hablar de su intimidad. Intimidad erótica, pero a veces no solamente cuestión erótica, cosas como de una privacidad que por alguna cuestión no querían decirlas telefónicamente. Andrés dijo algo de esto al principio. Entonces, yo diría los que más perdí y los más pacientes que más rápido volví a atender presencialmente son aquellos en donde se sentían limitados en la posibilidad de hablar de su intimidad o de algo de alguna manera relacionado con su intimidad. Gracias. Gracias a todos. Había una de las preguntas que ¿qué es lo que se debería añadir al encuadre actual para favorecer el análisis? ¿No? Y por ahí me gustaría insistir un poquitito. Leo, por ejemplo, decía de esta paciente que a las 7:30 está en baby doll o en pijama, camisón, en la cama, teniendo su sesión. ¿No? Yo recordaba una paciente de ayer que se escuchaba plim, 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 porque entraban todos los mensajes del WhatsApp y le dije, mira, esto me resulta difícil, te pido por favor, ¿no? Entonces, me parece que los tres están de acuerdo en que lo central no pasa ya por el diván ni por las reglas, pasa por otro lado, pero me parece que algún parámetro, no sé cómo llamarlo, también sería bueno, ¿no? De poder pensar, como por ejemplo esto, ¿qué aceptamos y qué no en una sesión virtual? ¿No? Porque creo que Andrés dijo que por ahí estaba en el garaje o alguien dijo que estaba con su familia alrededor, ¿no? ¿Qué piensan sobre eso? Mira, yo estaba pensando aquí, ¿cuántos volúmenes ha escrito Freud sobre el encuadre? ¿Cuántos volúmenes ha escrito Melanie Klein sobre el encuadre?
¿Cuántos volúmenes ha escrito Bion? André Green fue un hombre institucional. Entonces, este es un gran problema de las instituciones que se torna persecutorio. Es un problema burocrático. Me gustaría mucho más pensar en las sesiones virtuales de la sexualidad infantil y la transferencia. Y los objetos internos. Y me gusta demasiado, cuando yo entré en contacto con este concepto, ha abierto un mundo psicodramático en la sesión. Cuando Bion habla que la fala entraña una acción, puede entrañar una acción. El paciente está contando de su madre, de su sexualidad, pero yo siento que su habla es para me controlar o es para que yo reciba y yo tenga las angustias que él tiene, lo que sea. Pero cuando yo estoy en la situación, en la institución, sea la IPA, sea mi sociedad, el asunto del encuadre es tan presente, es tan parasitario, tan poco creativo. Es un asunto a gusto de la burocracia. No, de acuerdo. Un poco Oferta. abundando Y la burocracia no es un campo para el psicoanálisis. Incluso en nuestra discusión, lo que aparece como principal, el encuadre. Yo cuando he participado en la IPA, por décadas en las instituciones se discutía el encuadre. Y Abel debe saber cómo esto era frustrante. Una discusión que no cambiaba. Entonces, ¿dónde progresa el psicoanálisis? En los bordes de la institución, no en el centro. En los bordes, y así es. Y mira, incluso en nuestra discusión el encuadre aparece porque, no sé por qué, porque el paciente no tiene problema de expresar online, él encuentra formas de expresar su transferencia. Apenas son formas diversas. A mí me interesan más los conceptos definidores de que soy. ¿Quién soy? Sí. ¿Qué hago? Sí, ahora dejo la palabra a Beatriz, Tengo pero pacientes en 4 sesiones por semana, en 3 sesiones, en 2, en 1. sí. Antes de escucharlos, quiero decir que este es un seminario que es de la IPA, ¿no? Con lo cual, evidentemente, hay una idea de nuevas conceptualizaciones de, bueno, todo lo que ustedes estuvieron planteando. Sí. Andrés, a ver. Brevemente, quisiera enfatizar algo que dijo Leopoldo antes en su intervención anterior también, que es que creo que iba por ahí. Más que pensar en hablar de qué modificas del encuadre, yo creo que olvidando, el encuadre vuelve a hacer pensar en decir una regla o limitar o establecer así un marco. Entonces yo creo que más bien habría que interpretar, acordémonos que la interpretación es lo principal que tenemos para llevar en nuestro trabajo. Entonces, así como a veces es interpretar la transferencia, sí creo que a veces hacer esa interpretación de por qué está atento al celular o para qué lo hace o por qué no lo apaga, etcétera, es más útil que decirle apágalo, vamos, ¿no? Que decirle no lo prendas. Creo que mejor esperar un poco hasta que se nos ocurra el explicar por qué lo está haciendo, el por qué pasa eso, en dónde se enriquece en el conocimiento de sí mismo. Sigo en esta línea, con la explicación de algo que está pasando, por qué se pone el baby doll en la mañana, por qué tiene tantas ganas de meter a su analista a la cama con ella, ¿no? Que lo acaba haciendo. Entonces, y éticamente, que conste, te acostaste con ella, pero no hubo una falta ética. Entonces,
creo que lo importante es ver cómo se interpreta eso, más que si se pone un parámetro, se pone una regla o no con respecto a ello. Sí, coincido con lo que decías, Andrés. Me parece que prefiero tratar de entender el sentido de lo que está haciendo, más que, digamos, poner algún tipo de instructivo especial. Coincido contigo, Silvia, que a veces es tan disruptivo el sonidito ese del WhatsApp que, digamos, uno tiene que decir, che, digamos, ¿qué está pasando, no? O sea, digo, me parece que uno se pierde la posibilidad de saber lo que está pasando si dice que no lo haga. Porque ya el hecho de que alguien no pueda desconectarse de su WhatsApp tiene que tener un sentido de que no se queda solo contigo. Entonces, la paciente de Leopoldo está en camisón, yo tengo pacientes, digamos, que tienen la sesión de la mañana, digamos, desde la cama, todavía no han desayunado y, digamos, están todavía tirados ahí con su almohada, y alguno viene la esposa y aparece la esposa, pero todo tiene sentido. O sea, porque hay pacientes que son extremadamente celosos de su intimidad y jamás van a dejar que aparezca nadie. Y hay otros que están con vos, con los hijos, con el perro, con la muchacha, con el marido, con la mujer, digamos, con los WhatsApp del trabajo. Entonces, creo que todo eso, como decía Andrés, es nuestro material de trabajo. O sea, creo que nos sirve, así como decía Leo, que las palabras son actos, esos actos tienen un poder como de significar algo. Nos están diciendo algo cada cosa que el paciente hace y creo que aprendimos a ver cosas que antes no veíamos. Por ejemplo, a quién ponen en la pantalla. En el consultorio no pueden poner a muchos. De hecho, ¿te acordás que Pillon Rivière decía que pacientes son todos los que vienen al consultorio? ¿Sí? O sea, cuando viene un paciente psicótico, digamos, todos los que vienen son pacientes. Bueno, no es lo mismo un paciente que te atiende con la familia, con los chicos, que, digamos, está mostrando algo de esa situación. Te digo la verdad, no me preocupa demasiado, salvo que me resulte muy disruptivo, como decías vos, Silvia, y bueno, habrá que ver si podemos, digamos, espero que no pase muy seguido. Alguna vez me ha pasado, pero no, por suerte no pasa muy seguido. Sí, tenemos que terminar y esto me hace pensar también en cómo cambiamos nosotros, porque en una sesión presencial no se me hubiera ocurrido de decirle, por favor, apaga el celular. Me parece que yo siento eso, que la virtualidad también hizo que yo sea distinta que en lo presencial, y parte de este seminario también tenía que ver con esto, que podamos intercambiar entre nosotros. Un lujo escucharlos, les agradecemos muchísimo por este seminario. Invitamos a los que están presentes y a los que van a escuchar este video después, al próximo seminario, que va a ser en inglés y, como decía al principio, va a ser sobre la realidad externa, que mucho salió hoy también sobre este tema que estamos cuestionando. Así que cerramos por hoy, los invitamos para la próxima y otra vez muchísimas gracias, un lujo. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Abel, un Muchas placer. gracias. Abrazo. Chao, chao. Hasta luego.